Mi nombre es Dr. Elias Thorne y mi especialidad es la vida en los lugares donde la vida no debería existir. Soy biólogo abisal. Estudio las criaturas que prosperan en la oscuridad total, bajo presiones que pueden aplastar el acero. Mi mundo es un mundo de monstruos elegantes y maravillas biomecánicas. Pero nada, en 20 años de carrera me había preparado para la muestra que llegó a mi laboratorio hace 6 meses. Llegó en una caja refrigerada, enviada por un buque de arrastre de profundidad que operaba en la fosa de las Kermadec. La nota adjunta era breve. Dr. Thorne, no tenemos ni idea de qué es esto. Lo encontramos en las redes a 8000 metros. Buena suerte. Dentro había un trozo de tejido de 1 metro cuadrado. No era piel, no era quitina, no era nada que yo conociera. Era de un color gris pálido, translúcido, y su superficie estaba cubierta por un patrón perfecto de hexágonos iridiscentes, como un panal de abejas hecho de ópalo. Era increíblemente denso, pesado y frío al tacto, un frío que parecía absorber el calor de mi mano. Durante semanas, mi equipo y yo lo sometimos a todas las pruebas imaginables. Los resultados no solo fueron inconclusos, fueron desafiantes. El análisis de ADN no encontró nada. No había células, ni mitocondrias, ni ningún marcador de vida terrestre. El análisis espectrográfico reveló una composición que era en parte orgánica, basada en el silicio, y en parte cristalina. Era un híbrido imposible de carne y piedra. Pero la propiedad más extraña, la que nos obsesionó, fue la acústica. Por accidente, descubrimos que la muestra amortiguaba el sonido. Si la colocábamos en el centro del laboratorio, las conversaciones se volvían apagadas, los ruidos de los equipos se suavizaban. Era un absorbente de sonido casi perfecto. Esta revelación me dio una idea, una hipótesis tan audaz que al principio la descarté como una fantasía. Si un pequeño fragmento de esta piel podía amortiguar el sonido de una habitación, ¿qué podría hacer una criatura entera de un tamaño colosal? ¿Podría crear una zona de silencio en el océano? ¿Podría una criatura ser tan grande y tan sigilosa que su presencia se manifestara no como un sonido, sino como la ausencia de él? Comencé una búsqueda obsesiva en las bases de datos acústicas de aguas profundas, centrándome en la región donde se encontró la muestra. Buscaba anomalías, datos corruptos, agujeros en el paisaje sonoro que los oceanógrafos suelen descartar como fallos de los hidrófonos. Y después de 3 meses de búsqueda, lo encontré. Un evento, registrado hacía 1 año. Una zona de silencio de casi 2 kilómetros de diámetro que se movió lentamente a través de la fosa durante 72 horas antes de desaparecer de los sensores. En su momento fue clasificado como falla masiva de la red de sensores, pero no fue un fallo, fue él, o ella, o ello. Mi corazón se aceleró. No era solo una nueva especie, era una nueva forma de vida que se había escondido de nosotros en el lugar más obvio, en el silencio. No emitía sonidos para cazar o comunicarse. Había evolucionado para ser el silencio. Un depredador de emboscada de una escala inimaginable, cuya presencia era una mancha ciega en nuestros instrumentos más avanzados. Convencer al instituto de financiar una expedición basada en esta teoría fue la mayor batalla de mi carrera. Me llamaron loco, sensacionalista, pero la muestra física, ese trozo de carne de silicio imposible, era irrefutable. Finalmente, me dieron un barco, un pequeño buque de investigación, el Echo, y una tripulación esquelética. No era una expedición de descubrimiento, era una misión para demostrar una herejía, y mientras zarpábamos hacia el Pacífico, con la muestra asegurada en un tanque de contención, me di cuenta de que estaba cometiendo el acto de mayor arrogancia de la historia de la biología. Estaba yendo a buscar a una criatura cuya principal ventaja evolutiva era no ser encontrada. Iba a encender una luz en el rincón más oscuro del mundo, sin saber qué tipo de ojos podrían volverse para mirarme.
La travesía a bordo del Eco fue una lección de dualidad. En el laboratorio reinaba una atmósfera de fervor científico. Estudiábamos el fragmento de piel, maravillados por su biología imposible, sintiéndonos como Colón en vísperas de un nuevo mundo. Pero en la cubierta el ambiente era otro. La tripulación de marineros, hombres curtidos por el océano, nos observaban con una mezcla de desprecio y miedo supersticioso. Nos llamaban los cazadores de fantasmas. No entendían que no buscábamos un fantasma, sino un vacío. Nuestro método de caza era una ironía. Para encontrar el silencio, teníamos que hacer ruido. Usamos un sistema de sonar activo, enviando pulsos acústicos constantes a la fosa y mapeando las zonas donde el eco no regresaba. Era como gritar en una habitación a oscuras y escuchar atentamente no las paredes que responden, sino el rincón que se traga tu voz. Durante 3 semanas, el océano permaneció obstinadamente ruidoso. Mapeamos cordilleras abisales, fallas tectónicas, pero el silencio que buscábamos nos eludía. La tensión a bordo crecía. La tripulación se volvía más hostil, mis patrocinadores más impacientes. Empecé a temer que mi teoría fuera solo eso, una fantasía, que la zona de silencio que había encontrado en los datos fuera un simple error irrepetible. Y entonces, en la 20ª noche, lo encontramos. Dr. Thorne, aquí el sonar, dijo la voz de una joven técnica llamada Reyes por el intercomunicador, su tono extrañamente tranquilo. Tenemos una zona de absorción total, masiva. Corrí al puente. En la pantalla del sonar principal había una mancha negra. Era colosal. Tenía más de 5 kilómetros de diámetro, una herida de silencio perfecto en el fondo del océano. Estaba inmóvil. Lo hemos encontrado, susurré, sintiendo un escalofrío de triunfo y de un terror primordial. La primera fase de nuestro plan era la observación. Mantuvimos el eco a una distancia segura, estudiando la anomalía. Durante 2 días, la sombra no se movió. Era, tal como había teorizado, una criatura en estado de hibernación. La excitación a bordo era eléctrica. Estábamos a punto de demostrar la existencia de una nueva forma de vida, un leviatán de proporciones bíblicas. Y en nuestra arrogancia decidimos dar el siguiente paso: acercarnos. La paranoia comenzó en el momento en que encendimos los motores principales. Mientras el eco se deslizaba lentamente hacia la zona de silencio, la mancha en el sonar se movió. No fue un movimiento brusco, fue un ligero ajuste, como un durmiente que se acomoda en la cama. Nos detuvimos, se detuvo, reanudamos el avance, reanudó su propio y lento movimiento, manteniendo siempre la misma distancia. No está hibernando, dijo Reyes, su voz apenas audible. Nos está observando. El triunfo se convirtió en cenizas en mi boca. El cazador se había convertido en el observado. Durante el día siguiente, jugamos un juego aterrador del gato y el ratón. Cambiábamos de rumbo y la sombra reflejaba nuestro movimiento. Aumentábamos la velocidad y ella aumentaba la suya. No podíamos flanquearla. No podíamos engañarla. Estaba siempre allí, un vacío omnisciente directamente debajo de nosotros. La tripulación que antes se burlaba, ahora estaba aterrorizada. El silencio del comedor era total. Los hombres caminaban de puntillas, como si temieran que el más mínimo ruido pudiera provocar a la bestia que nos acechaba. La paranoia se apoderó de nosotros. Empezamos a vernos unos a otros como el problema. Es el ruido del motor, argumentaba un ingeniero. Deberíamos apagarlo todo y quedarnos a la deriva. ¡No!, replicaba un geólogo. Es el pulso del sonar. Sabe que lo estamos iluminando. Estábamos atrapados. Huir era imposible. Quedarnos quietos era insoportable. Y entonces, por la noche, me di cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra situación. Estaba en mi camarote, mirando la pantalla que mostraba la sombra debajo de nosotros, cuando sentí una ligera vibración en el suelo. No era del motor, era otra cosa.
Reyes, dije por el intercomunicador. ¿Los hidrófonos están captando algo? Hubo una pausa. No, doctor. Silencio absoluto. Dentro de la sombra y fuera, pero yo seguía sintiendo la vibración, y entonces lo entendí con un horror que me paralizó por completo. La criatura no se comunicaba con sonido, no nos oía, nos sentía. Sentía la presión de nuestro casco de 2000 toneladas sobre la columna de agua. Sentía las vibraciones de nuestros cuerpos moviéndose por los pasillos. Éramos una hormiga caminando sobre el lomo de un elefante dormido, y el elefante ahora había abierto un ojo. La revelación de que éramos una vibración en la oscuridad, una molestia palpable para el ser que estaba debajo, lo cambió todo. El silencio a bordo se volvió una ley marcial. Apagamos todos los sistemas no esenciales. Nos movíamos por el barco en calcetines, comunicándonos con susurros y señales. Era un intento inútil y patético de ser invisibles para algo que podía sentir el latido de nuestros corazones a través de kilómetros de agua. La paranoia se convirtió en una enfermedad. La tripulación se miraba con odio. Cada tos, cada portazo accidental era una traición, una sentencia de muerte para todos. Un hombre fue encerrado en su camarote por tener una pesadilla y gritar mientras dormía. Nos estábamos devorando a nosotros mismos para evitar llamar la atención del verdadero depredador. Durante 2 días, la sombra colosal permaneció inmóvil debajo de nosotros, y esta inacción fue la peor de las torturas. Nos estaba estudiando, saboreando nuestro miedo. Y entonces, en la mañana del 3er día de esta vigilia silenciosa, hizo su primer movimiento. «Doctor, tiene que ver esto», susurró Reyes por el intercomunicador, su voz quebrada por el pánico. Fui a la sala de sonar. En la pantalla, la enorme mancha negra seguía allí, pero una pequeña parte de ella, una esfera de silencio del tamaño de nuestro barco, se había desprendido de la masa principal. Y estaba ascendiendo, no con la velocidad de un ataque, sino con la lenta y deliberada curiosidad de una ameba extendiendo un pseudópodo para examinar una nueva partícula de comida. Vimos en un silencio aterrorizado cómo la pequeña sombra subía, metro a metro. La tripulación científica, olvidando el miedo por un instante, comenzó a registrar datos frenéticamente. Pero los marineros, ellos comenzaron a rezar. «¿Qué hacemos, doctor?», me preguntó el capitán, un hombre cuya autoridad ahora dependía completamente de mi ciencia. «No podemos hacer nada», respondí, mi propia voz un susurro. «Huir solo confirmará que somos una presa. Dispararle sería como lanzarle una piedra a una montaña. Tenemos que dejárselo tocar». La esfera de silencio llegó a nuestro casco. No hubo impacto. No hubo un golpe, simplemente nos tocó. Y la mitad trasera del eco desapareció. Yo estaba en el puente, en la sección de proa, y lo vi con mis propios ojos. No fue una explosión ni una desintegración. Fue como si un editor hubiera cortado una parte de la película. Un momento la popa del barco estaba allí. Al siguiente solo había un corte limpio y negro, un vacío perfecto donde debería haber acero. Y desde el interior del barco oímos los gritos. Gritos ahogados, distorsionados, que venían de los hombres que habían quedado atrapados en la sección envuelta por la nada. Duraron 10 segundos y luego el silencio. Nos quedamos congelados mirando la mitad invisible de nuestro propio barco. Podíamos sentir las vibraciones de los hombres que se movían y golpeaban las paredes al otro lado del vacío, pero no podíamos verlos ni oírlos. Estábamos en el mismo barco, pero en realidades diferentes. Después de lo que pareció una eternidad, la esfera de silencio se retiró. Se desprendió de nuestro casco tan suavemente como había llegado y comenzó su lento descenso de vuelta a la masa principal. Y a medida que se retiraba, la popa del barco reapareció. Estaba intacta, no había ni un solo rasguño, pero los hombres, los 6 hombres que habían quedado atrapados en esa sección, estaban cambiados.
Estaban de pie en la cubierta inmóviles, con los ojos muy abiertos mirando al vacío. No estaban heridos, pero sus mentes habían sido vaciadas. Eran cáscaras humanas, sus conciencias limpiadas por el contacto con la nada. El monstruo no se alimentaba de carne, se alimentaba de la mente, y en ese momento comprendí la verdad final de mi investigación. No estábamos tratando con una criatura, estábamos tratando con un concepto, un agujero viviente en el universo, cuya simple existencia era un disolvente para la cordura y la realidad, y acabábamos de tocarlo. El silencio a bordo del Eco después del ataque era el silencio de un tanatorio. Los 6 hombres que habían sido tocados por el vacío seguían de pie en la cubierta, sus ojos abiertos, sus cuerpos respirando, pero sus mentes se habían ido. Los movimos, los sentamos en el comedor, no respondían. Eran estatuas de carne, monumentos a nuestro fracaso. El capitán, un hombre que había navegado por los 7 mares, se derrumbó. Lo encontré en el puente llorando, no con la pena de un hombre triste, sino con los sollozos secos y rotos de un hombre cuya realidad había sido demolida. No hay nada que hacer, susurraba. Estamos en una jaula, solo queda esperar a que el carcelero decida que es hora de comer. Su cadena de mando se había roto. Y en ese vacío de autoridad me di cuenta de que el mando, por defecto, ahora era mío. La obsesión que me había traído aquí me convertía en el único responsable de sacar a alguien con vida. El pánico es un lujo que no te puedes permitir cuando eres el único que entiende al monstruo. Me encerré en el laboratorio con los datos que habíamos recogido durante el contacto. Reyes, la joven técnica de sonar, se unió a mí, su miedo superado por su lealtad a la ciencia. Analizamos la energía que la esfera de silencio había emitido. Estudiamos las lecturas de los biosensores que llevaban los hombres afectados, y un patrón aterrador comenzó a surgir. No los atacó físicamente, dijo Reyes, señalando los datos. Fue una resonancia simpática. El pulso que emitió la esfera, su frecuencia coincidía exactamente con la frecuencia de las ondas cerebrales humanas asociadas al pánico y a la autoconciencia. Lo entendí. No se alimenta de la carne, dije, mi voz un susurro de asombro y horror. Se alimenta de la conciencia, del pensamiento complejo, del miedo. Cuanto más pensamos, cuanto más tememos, más brillantes somos para él. Por eso nos persiguió. Nuestro barco, lleno de científicos que analizan y teorizan, debe ser para él el festín más ruidoso y delicioso que ha encontrado en siglos. Era una hipótesis monstruosa. Estábamos siendo cazados por nuestros propios pensamientos. Huir era inútil, luchar era inútil. Ambas acciones requerían una intensa actividad cerebral, lo que solo nos haría más apetecibles. Y entonces, una solución loca, desesperada, comenzó a formarse en mi mente. Si el ruido de nuestros pensamientos era lo que lo atraía, entonces nuestra única defensa era el silencio. No el silencio acústico, el silencio mental. Teníamos que volver a bajar. Teníamos que acercarnos lo suficiente como para lanzar una sonda y obtener una muestra física. La única prueba que importaría si alguno de nosotros sobrevivía. Pero teníamos que hacerlo de una manera que nos hiciera invisibles para la criatura. Teníamos que apagar nuestras mentes. Reuní a los pocos miembros de la tripulación que aún estaban funcionales. Reyes, el capitán Roto y 2 ingenieros. Les presenté mi plan. Era el plan más demente de la historia de la exploración. Vamos a bajar en el sumergible, les dije, y una vez dentro nos vamos a sedar, no hasta la inconsciencia, sino hasta un estado de meditación profunda al borde del sueño. Reduciremos nuestra actividad cerebral al mínimo, nos convertiremos en rocas pensantes. Intentaremos pasar a través de su campo de percepción, siendo mentalmente silenciosos. Me miraron como si fuera un lunático. ¿Quiere que nos droguemos y nos hundamos en el regazo de ese cosa?, preguntó uno de los ingenieros. Es nuestra única oportunidad, respondí.
Atacar es un suicidio, huir es un suicidio, la pasividad es un suicidio. La única opción que nos queda es el sigilo mental. El silencio en la habitación era una respuesta en sí misma. Les estaba pidiendo que arriesgaran no solo sus vidas, sino sus propias almas, en una teoría basada en la biología de un monstruo conceptual. «Yo iré», dijo una voz. Era Reyes. «Soy la única que puede pilotar el sumergible y operar la sonda con la suficiente precisión». Su valentía me avergonzó y me inspiró. Miré a los otros. El capitán seguía con la mirada perdida, pero los dos ingenieros, después de un largo momento, asintieron lentamente. No era valor lo que había en sus ojos, era la ausencia total de cualquier otra opción. La preparación para la inmersión fue un ritual silencioso y sombrío. Preparamos el sumergible, el Orfeo, no como exploradores, sino como cirujanos preparando una operación de cerebro a un dios. Comprobamos los tanques de oxígeno, los sistemas de soporte vital y, lo más importante, las jeringas autoinyectoras con el cóctel de sedantes que yo había diseñado para inducir un estado de meditación forzada. Reyes, los dos ingenieros, apellidados Costa y Benítez en una trágica ironía, y yo nos miramos antes de cerrar la escotilla. No nos deseamos suerte. No había lugar para la suerte en esta ecuación, solo había la teoría. O el silencio mental nos haría invisibles, o nos convertiríamos en 4 nuevas luces en la colección de la criatura. El descenso fue un viaje hacia el interior de nuestras propias mentes. A medida que el Orfeo se hundía en la oscuridad aplastante, comenzamos el protocolo de sedación. Uno por uno, nos inyectamos la droga. Sentí cómo mis pensamientos, normalmente un torbellino de hipótesis y miedos, comenzaban a ralentizarse. Los bordes afilados de mi ansiedad se suavizaron, volviéndose borrosos, distantes. En la cabina el único sonido era el suave pitido de los monitores de encefalograma, un metrónomo que medía nuestro descenso a la quietud mental. «Actividad cerebral alfa en todos los sujetos», susurró Reyes, su voz ya pastosa. «Estamos listos, doctor». A 2000 metros de profundidad entramos en la sombra. El zumbido de los propulsores del sumergible pareció desvanecerse, absorbido por el silencio exterior. Las luces de la cabina parpadearon por un instante y luego se estabilizaron. Estábamos dentro. Y ahora comenzaba la verdadera prueba: no hacer nada, no pensar, no sentir, solo existir. Fue la tarea más difícil de mi vida. Mi mente, entrenada para analizar y resolver, luchaba contra el sedante. Imágenes, recuerdos, ecuaciones, todo intentaba salir a la superficie. Tuve que concentrarme en mi respiración, en el pitido lento y constante de mi propio monitor cerebral, convirtiéndome en un observador pasivo de mi propia conciencia. Miré a los otros. Reyes pilotaba con los ojos medio cerrados, sus movimientos lentos y económicos, una extensión de la máquina. Costa y Benítez estaban reclinados en sus asientos, sus rostros flácidos, casi dormidos. Estábamos funcionando, estábamos en silencio, y entonces, a través del visor principal, lo vimos. El interior de la sombra no era un vacío, estaba lleno de una estructura, una red cristalina y brillante que se extendía en todas direcciones, como la red neuronal de un cerebro cósmico. Y a través de esta red se movían luces, pequeños puntos de luz pálida como estrellas atrapadas. Eran cientos, y de repente, con una certeza que me heló la sangre a pesar del sedante, lo supe. No eran luces, eran conciencias, las mentes de los tripulantes del Silenus que habían sido borradas, las almas de los marineros de otros barcos perdidos. No estaban muertos, estaban archivados, flotando para siempre en la mente silenciosa de esta entidad. Era un espectáculo a la vez hermoso y absolutamente monstruoso, y en mi asombro cometí un error. Pensé, la belleza del descubrimiento,
la emoción de la confirmación. Fue una chispa de pensamiento complejo en nuestro océano de calma mental, y la criatura lo notó. En el instante en que sentí esa emoción, todas las luces, todas las conciencias atrapadas en la red se detuvieron y se giraron hacia nosotros. Cientos de estrellas silenciosas mirándonos. Reyes jadeó. El pitido de su monitor cerebral se aceleró. «Nos ha visto», susurró. «Rápido, doctor, la muestra». Con un esfuerzo inmenso, Reyes extendió el brazo robótico del sumergible. Lo dirigió hacia la pared cristalina más cercana. Mientras la pinza se acercaba, oí un nuevo sonido en mi cabeza. No una voz, sino una pregunta pura, sin palabras. Una sensación de ¿qué eres tú? El brazo tocó la estructura, y en el momento del contacto, un pulso de energía psíquica pura nos golpeó, sobrecargando mis sentidos y sumiéndome en una oscuridad mucho más profunda que la del océano. La oscuridad en mi mente fue total, pero no fue vacía. Fui inundado por 1.000 millones de años de soledad. Sentí la lenta formación del planeta, la presión aplastante de las profundidades, el silencio de eras geológicas. Y sentí el hambre. No un hambre de carne, sino un hambre de patrones, de complejidad. Sentí la llegada de la vida a la Tierra, el ruidoso caos de la evolución, y mi propia existencia como una nota disonante e irritante en esa sinfonía. Y entonces vi a través de sus ojos. Vi el Silenus flotando arriba, no como un barco, sino como un tumor de orden, una concentración de pensamientos complejos y emociones ruidosas que perturbaban su paz. Y sentí su único y simple deseo: borrar el ruido, volver todo silencioso de nuevo. Fui escupido de vuelta a mi propia conciencia con la violencia de un nacimiento. El sonido de mi propio grito fue lo primero que oí. Estaba tumbado en el suelo del Orfeo, temblando incontrolablemente. Las luces rojas de emergencia parpadeaban, pintando la cabina con una luz infernal. Reyes estaba a mi lado, sacudiéndome. «¡Doctor! ¡Doctor, despierte!». La miré, sus ojos desorbitados de terror. ¿Qué pasó?», tartamudeé. «Estuvo inconsciente durante casi 1 minuto», dijo. «Y el brazo del sonar». Miré el monitor. El brazo robótico que había tocado la estructura cristalina había desaparecido. No estaba roto, había sido borrado, pero la pequeña cámara de contención en su punta, que se había cerrado en el instante del contacto, todavía estaba allí. Había sobrevivido, teníamos la muestra, pero el precio había sido terrible. Miré a los otros dos. Costa y Benítez, los ingenieros, estaban muertos en sus asientos. No había heridas. Sus signos vitales en los monitores eran normales, pero sus ojos estaban abiertos, lechosos y completamente vacíos. Sus mentes habían sido permanentemente borradas. El pulso psíquico los había usado como fusibles para alcanzarme a mí, la mente más ruidosa del sumergible. «Tenemos que salir de aquí», dijo Reyes, su voz temblando, pero su determinación de piloto tomando el control. Corrió a los controles. «La energía principal está fuera, pero las baterías de emergencia están funcionando. Tenemos suficiente energía para un ascenso lento». Y entonces una nueva alarma sonó, una alarma de proximidad. Miramos la pantalla del sonar. La pequeña esfera de silencio que nos había tocado se estaba retirando, pero la masa principal, la sombra de 5 kilómetros, se estaba moviendo. Nos estaba envolviendo. La red cristalina a nuestro alrededor comenzó a contraerse. Estábamos siendo engullidos. «No lo lograremos», susurró Reyes. «Es demasiado grande. Nos borrará a todos». Y fue en ese momento de desesperación absoluta que mi mente, ahora violada y reescrita por la mente de la criatura, encontró la única y terrible solución. Yo había sentido su hambre de patrones, de complejidad, y nosotros éramos la comida más compleja que jamás había encontrado. Pero ¿y si le ofreciéramos algo aún más complejo, algo que pudiera indigestarle?
Reyes, dije, mi voz extrañamente tranquila, enciende el sonar activo, a máxima potencia. Me miró como si estuviera loco. Doctor, eso es un suicidio. El ruido lo atraerá aún más. No el ruido, expliqué, la teoría formándose en mi mente febril. El patrón. No envíes un simple pulso, envíale todo. Envíale la secuencia de Fibonacci, envíale la constante de Planck. Envíale la partitura de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Envíale el genoma humano. Envíale la suma total de nuestro conocimiento. Envíale nuestro orden, nuestra lógica, nuestra complejidad. Vamos a ahogarlo con nuestro ruido. Ella dudó por un segundo, y luego, viendo la lógica desesperada en mi plan, sus dedos volaron sobre el teclado programando el sonar, no como una herramienta de mapeo, sino como un arma de información. «Listo», dijo ella, «agárrese», y disparó. El pulso del sonar que disparamos no fue un sonido, fue un grito de lógica pura en el corazón del silencio. 1 billón de años de matemática, de arte, de biología, de historia, de amor y de guerra, condensados en un único y focado rayo de información. Y la criatura, por primera vez, reaccionó con algo que no era curiosidad, reaccionó con confusión. La red cristalina a nuestro alrededor, antes de un brillo estable y tranquilo, comenzó a parpadear violentamente. Las luces de las conciencias archivadas en su interior brillaron con una intensidad febril, moviéndose erráticamente, como un enjambre de luciérnagas en un terremoto. La entidad no sintió dolor, sintió indigestión. Estábamos envenenándola con el significado. «Está funcionando», susurré, mi voz llena de un asombro aterrorizado. «Está tratando de procesar. Es demasiada información. Estamos sobrecargando el sistema». Pero nuestra victoria tuvo un coste. El sistema, al entrar en sobrecarga, comenzó a convulsionar. No los espasmos de un ser biológico, sino los fallos de un ordenador que se estropea. El Orfeo fue arrojado de un lado a otro dentro de la red en colapso, nuestras cabezas golpeando contra las consolas, las alarmas sonando como el coro de nuestro propio funeral. Reyes luchaba con los controles, su rostro una máscara de concentración, tratando de estabilizarnos en una tormenta que no estaba hecha de agua, sino de lógica pura deshaciéndose. «El casco no aguantará mucho más», gritó por encima del ruido. Y entonces lo vi. En la pared de la red cristalina frente a nosotros, una fisura comenzó a formarse. No era una rotura, era una purga. La criatura estaba tratando de expulsar el veneno de la información, de vomitar la complejidad que la estaba ahogando. Y esa purga era nuestra única salida. «Allí», grité, señalando la fisura que crecía, una grieta de oscuridad pura en medio del brillo de la red. «Es nuestra única oportunidad. Llévanos allí». Reyes no dudó. Disparó los propulsores de emergencia y el Orfeo, herido y gimiendo, se lanzó hacia la fisura. El viaje a través de la red en colapso fue un viaje a través de la mente de un dios loco. Fragmentos de información bombardeaban nuestro casco. Oí la voz de mi madre llamándome. Vi la ecuación de la teoría de la relatividad ardiendo en el visor. Sentí el olor de la hierba después de la lluvia de un recuerdo de infancia que no era mío. Estábamos atravesando los escombros de nuestra propia arma de información. Finalmente, cruzamos la fisura. Fuimos escupidos de la sombra de vuelta a la oscuridad normal y familiar del abismo. Estábamos libres, pero estábamos muriendo. «Daños catastróficos en el casco», anunció Reyes, su voz vacía. «Múltiples fisuras. Estamos haciendo agua. Las baterías principales están muertas. Tenemos quizás 10 minutos de oxígeno en los tanques de emergencia». Miré la cámara de contención. La pequeña muestra de la estructura cristalina todavía estaba allí, brillando suavemente. Teníamos la prueba del mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. E íbamos a morir con ella, en el fondo del océano, nuestra historia tan silenciosa como la criatura que habíamos dejado atrás. «No», dije, no a ella, sino a mí mismo.
no vamos a morir aquí. Mi mente, ahora extrañamente clara después de la tormenta psíquica, vio una última y desesperada jugada, una última teoría por probar. Reyes, dije, mi voz firme. La muestra, abre la cámara de contención. Ella me miró, sus ojos preguntando si finalmente había perdido la cabeza. Doctor, hazlo, ordené. La criatura está hecha de silicio y energía, su biología es cristalina, y los cristales resuenan. Si puedo encontrar la frecuencia de resonancia correcta, era una locura, una hipótesis basada en una corazonada y la esperanza, pero era la única que teníamos. Reyes, con una confianza que nunca olvidaré, obedeció. Abrió la cámara. La pequeña esquirla de la criatura flotó en la cabina, su luz llenando nuestro pequeño mundo con un brillo de otro mundo. Y yo, con las manos temblorosas, empecé a trabajar. En la penumbra roja de las luces de emergencia, con el sonido de nuestra propia respiración y del oxígeno que se agotaba, trabajé con la desesperación de un hombre que intenta desarmar una bomba en su propio pecho. La pequeña muestra de la criatura flotaba en la cabina. Su brillo pálido era nuestra única luz verdadera. Reyes, con una calma que desafiaba el terror de nuestra situación, desvió la última energía de las baterías a la consola de mi laboratorio. No teníamos tiempo para el método científico. Necesitaba un milagro. Coloqué la muestra en un campo de contención sónica y comencé a bombardearla con un barrido de frecuencias, buscando la que la hiciera reaccionar. Durante minutos que parecieron años, no pasó nada. Doctor, tenemos 3 minutos de aire, susurró Reyes, y entonces la encontré. En una frecuencia altísima, casi ultrasónica, la muestra comenzó a vibrar y a brillar. La pequeña lasca de cristal y carne emitió una luz blanca y pura, y un sonido, no en el aire, sino directamente en mi mente. Un único y perfecto tono musical. La frecuencia de resonancia. ¡Lo tengo!, grité. Reyes, desvíe todo lo que queda al transmisor de sonar y programe esta frecuencia. ¿Para qué, doctor?, preguntó ella mientras sus dedos volaban sobre el teclado. No vamos a atacarlo, le expliqué, la teoría floreciendo en mi mente. Vamos a cantar su canción. Si estamos hechos de ruido y él de silencio, entonces la única forma de comunicarnos es a través de un lenguaje puro, una vibración. Vamos a afinarlo. Era una locura, la hipótesis más descabellada de mi carrera. Reyes no cuestionó, simplemente actuó. Transmisor listo. Toda la energía restante se irá en un solo pulso. Nos miramos en la luz brillante de la muestra resonante. Ha sido un honor, doctora, le dije. Igualmente, doctor, respondió ella con una media sonrisa triste y apretó el botón. El pulso fue silencioso para nuestros oídos, pero lo sentimos como una onda expansiva que sacudió el Orfeo, y el abismo respondió. La red cristalina que nos rodeaba comenzó a brillar, cada filamento vibrando en simpatía con nuestra única nota. El universo silencioso de la criatura se convirtió en una catedral de luz y sonido. Las conciencias atrapadas en su interior brillaron al unísono, no con pánico, sino con una armonía perfecta, y la criatura, en su totalidad, reaccionó, no con ira, con reflejo. La vibración masiva de su cuerpo de kilómetros de largo desplazó el agua a una escala inimaginable. Sentimos como el Orfeo era atrapado por una corriente ascendente de una fuerza increíble. Fuimos expulsados de las profundidades como una bala de cañón. La subida fue tan violenta que perdí el conocimiento. Desperté en la superficie. El Orfeo, o lo que quedaba de él, flotaba en un mar en calma, bajo un sol brillante. Reyes estaba inconsciente, pero viva. La muestra en el suelo había dejado de brillar. Estaba inerte. Lo habíamos logrado. Fuimos rescatados horas después.
La historia oficial fue que una erupción volcánica submarina imprevista causó una corriente ascendente que nos lanzó a la superficie, explicando la pérdida de nuestro barco nodriza y la tripulación. Nuestra historia, la de una criatura hecha de silencio, fue descartada como el delirio de supervivientes traumatizados. Mis datos y la muestra inerte fueron clasificados y enterrados en un archivo del gobierno. Mi carrera, por supuesto, se terminó. Me convertí en una nota a pie de página, un científico brillante que se volvió loco en las profundidades. Ahora vivo en una pequeña casa junto al mar. A veces, por la noche, miro el océano. Sé que él está ahí abajo. Ya no es un monstruo para mí. Es una pregunta. No sé si nuestra canción lo calmó, lo hirió o simplemente lo confundió, pero sé que hicimos contacto. Y esta es la verdad que me mantiene despierto por la noche. No sé qué le dijimos en nuestro lenguaje de matemáticas y música. Y no sé si algún día, en su propio y lento tiempo geológico, decidirá responder.